Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada. Este video es de carácter educativo e informativo acerca de la Ley de Benford. La Ley de Benford es también conocida como la Ley del primer dígito o de los números anómalos. Esta asegura que los números que existen en la vida real, la primera cifra es con mucha más frecuencia que el resto de los números. Además, según crece este primer dígito, más improbable es que se encuentre en la primera posición. Esta ley se puede aplicar a hechos relacionados con el mundo natural o con elementos sociales. La ley de Benford está enmarcada dentro de los teoremas de teoría de la información, resultando actualmente una herramienta de inestimable valor en los diferentes campos de la ciencia. Ley de Benford, las distribuciones logarítmicas y la invarianza a los cambios de la escala pueden dar cuenta a la teoría del todo. ¿Qué tanto ansían descubrir los físicos? ¿Cómo nace la ley de Benford? Esta ley nace en un día cualquiera de 1881, cuando el astrónomo y matemático Simon Newton estaba realizando unos cálculos con un viejo libro de logaritmos, cuando se dio cuenta de que las páginas del libro estaban más viejas y usadas cuanto más cercanas estaban del principio, es decir, aquellos números que comenzaban con 1. La única conclusión posible es que a lo largo de los años había consultado mucho más el logaritmo de los números que comenzaban por 1. Revisando los datos que él utilizaba en sus observaciones astronómicas, dedujo que los dígitos iniciales de los números no eran equiprobables y que, de hecho, el 1 aparecía de manera más frecuente, seguido del 2 y así hasta el 9, que era el menos probable. Esta ley no se aplica a todos los conjuntos de números. En general, es necesario que los números estén distribuidos a lo largo de varios órdenes de magnitud. Por ejemplo, puede aplicarse a las cifras de población de los municipios de un país, pero no a las cifras de población de las aldeas, si definimos aldea como una población con menos de 100 habitantes. Ni pueden aplicarse a las estaturas de un grupo de personas, ya que las medidas se dan en la mayoría que comienzan por 1 y algunas en 2. Ni a los números de teléfonos cuyas asignaciones son por cifras arbitrarias, ni a números redondeados o antirredondeados. La ley de Benford es más que una curiosidad matemática. Se ha utilizado para detectar fraudes en muchos tipos de datos numéricos, como informes contables, publicaciones científicas. Antes de seguir con la explicación acerca de la ley, debemos de conocer quién es Benford. Frank Albert Benford nace el 29 de mayo de 1883 en Pensilvania, Estados Unidos. En 1910 se graduó en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y en 1937 ya era conocido como un ingeniero eléctrico y físico, por lo que ya fue reconocido al redescubrir la ley del primer dígito y finalmente muere el 4 de abril de diciembre de 1948. ¿Por qué lleva el nombre de Benford? ¿Cuál fue su aporte? La ley lleva el nombre de Benford porque en sus inicios el tema fue rápidamente olvidado, hasta que en 1983, cuando el físico de General Electric, Frank Benford, redescubrió el mismo patrón. Este hombre estudió 20.229 números provenientes de 20 muestras completamente dispares, constantes y magnitudes físicas, longitudes de río, estadística de béisbol, direcciones de personas y hasta cifras de portada de revista. De esta manera empírica comprobó que la probabilidad de que un número en una serie de datos comience por el dígito d, que es el logaritmo, entre paréntesis 1 más 1 sobre d, y enunció la ley de números anómalos de Benford, es decir, la probabilidad de que una serie de muchos datos en el primer dígito de un número sea 1, y es alrededor del 30%. Del 2 sería el 17,6%, mientras que el de 3 sería el de 12,5%. Sin embargo, a pesar de constatar el hecho, Benford no fue capaz de explicar las causas de este fenómeno tan extraño. El primer paso en esta dirección lo dio el matemático Roger Penrose en 1961. Su argumento era que si realmente existía una ley de frecuencia de dígitos, esta debería ser universal, es decir, cumplirse si realizamos los cálculos en pesos, euros, dólares o si medíamos la longitud en metros o pulgadas. Esto se conoce en matemática como invariante ante casos de escalas. Luego él simplemente demostró que la única ley de frecuencia de dígitos que es invariante frente a los cambios de escala es la ley de Benford. Hubo que esperar hasta 1996 a que el matemático Ted Hill diera una demostración matemática satisfactoria. Si bien resulta claramente interesante para la comunidad matemática,
Lo cierto es que la ley tiene múltiples aplicaciones prácticas. De hecho, el análisis de frecuencia digital, que corresponde justamente a estudiar la frecuencia de aparición de los dígitos en conjuntos de datos, ha surgido que en los últimos años como potente herramienta analítica en la detección de irregularidades y fraudes. Este análisis es cada vez más utilizado por las direcciones de auditoría interna más modernas en su lucha contra el fraude. Ley de Benford como procedimiento de auditoría. El auditor, al realizar un examen ordinario, explora la posibilidad de que el fraude pueda hallarse. Los estados financieros pueden estar mal presentados por irregularidades o desfalcos. Si el fraude es material, puede afectar su opinión sobre los estados y su examen, hecho de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Da consideración a esta contingencia. La expresión de una opinión sobre los estados financieros no está destinada para revelar desfalcos y otras irregularidades análogas, aunque su descubrimiento puede resultar. La prevención y detección de fraudes reposa principalmente en un sistema contable adecuado con un control interno apropiado. Una buena práctica del auditor es evaluar la efectividad del sistema de control interno mediante la aplicación de la ley de Benford, que es un procedimiento utilizado en auditoría para detectar posibles casos de fraudes en listas de números, datos y secuencias matemáticas como declaraciones de impuestos, desembolsos y registros de gastos, presupuestos, precios de acciones y facturas. En otras palabras, o en pocas palabras, todo tipo de cuenta que se origina a través de transacciones en las cuales se combinan números mediante el cálculo de la distribución de los primeros dígitos de la lista. Es decir, las posibilidades de que un número sea la primera cifra es del 30%, de que sea 2, el 17,6%, que sea 3, el 12,5%, que sea 4, el 9,7%, que sea 5, 7,9%, y sucesivamente. El número 1 como primera cifra tiene más posibilidad que cualquier otro número, ya que empezamos a contar desde 1 hasta llegar al 9, momento en que cada cifra tiene la misma posibilidad. Sin embargo, de 10 a 19 solo tenemos como primera cifra el número 1. Y cuando alcanzamos el 99, todas las cifras poseerán la misma probabilidad. Según una hipótesis, se dice que si alguien está tratando de adulterar datos, necesariamente tendrá que inventar algunos números, y cuando lo hace tiende a usarse números que empiecen de 5, de 6 o de 7. Esto es suficiente para violar lo que pronostica la ley de Benford e iniciar una auditoría de estos números. La ley no es 100% garantizada de que nos va a ayudar a detectar un fraude. De la ley de Benford. La ley de Benford, aunque es poco conocida, es usada para encontrar fraudes en declaraciones o en la detección de fraudes fiscales, cuando se conocen las transacciones realizadas por una empresa. Si a partir del conjunto de datos contables registrados en los asientos de entrada y salida, las primeras cifras significativas siguen la ley de Benford, la declaración no ha sido probablemente manipulada. De forma general, se considera que quien maquilla datos de una contabilidad u otro tipo de fraudes con datos socioeconómicos tiende a distribuir por inadvertencia los dígitos significativos de forma relativamente uniforme. La ley de Benford se convierte actualmente en una herramienta para probar la calidad de los modelos de descomposición nuclear cuando sus distribuciones experimentales reproducen la ley Newcomb-Benford. Como toda ley, para que sea aplicable deben cumplirse ciertas condiciones. Primero, el conjunto de datos debe estar formado por magnitudes medibles en un mismo fenómeno. Por ejemplo, las transacciones de caja en una entidad financiera, importes de gastos familiares, los votos obtenidos por un candidato en las diferentes mesas de sufragio, etc. Segundo, los datos no deben ser números asignados. Por ejemplo, los números de teléfono fijo de la ciudad inician siempre con 2, los de Conchebasma con 3, etc. O, por ejemplo, las cédulas de identidad, ya que comienzan con números correlativos. Tercero, la distribución de variables debe ser ligeramente asimétrica, positiva, es decir, debe haber un mayor número de valores pequeños que grandes. Cuarto, el tamaño del conjunto de datos de la muestra debe ser lo suficientemente grande para establecer conclusiones de auditoría para la prueba del primer dígito, y para la prueba de los primeros 3 dígitos se recomienda alrededor de 1000 datos. Quinto, preferiblemente analizar datos generados. Aplicaciones de la ley de Benford. Una de las
detecciones son las irregularidades en auditorías internas. Esto se desarrolla mediante el análisis de la frecuencia digital que ha surgido en los últimos años como una potente herramienta analítica en la detección de irregularidades y fraudes y en la categorización de los grupos, ya sean estos sucursales, áreas o cuentas de riesgo. Se trata de un análisis cada vez más utilizado por las direcciones de auditoría interna más modernas en la lucha contra el fraude. Si distribuimos el espacio del disco duro, se podría ahorrar tiempo, dinero y medios. Si los sistemas informáticos se manejan de forma más eficaz, por ejemplo, para optimizar el acceso al espacio del almacenamiento en los ordenadores, podemos ubicar juntos los números de acuerdo a las proporciones determinadas por la ley. Estos serán los datos más accedidos. Un equipo de Friburgo, Alemania, está trabajando de la idea de distribuir espacio del disco duro según la ley de Benford. Modelos demográficos. La buena correlación existente entre las estadísticas poblacionales y la ley de Benford significa que puede usarse para verificar modelos demográficos. Otras posibles aplicaciones en computación científica, aritmética, en el punto flotante, en detectar errores en listas de fallos. Como caso de la aplicación de la ley de Benford, se tomará en consideración datos sobre la lluvia. Benford observó que también se cumplía la tendencia del primer dígito en los cuerpos de datos meteorológicos. Así que nos dimos la tarea de reunir un cuerpo de datos de esta naturaleza. La siguiente tabla de datos nos muestra la precipitación pluvial en México por la entidad federativa durante el año 2013. Estos datos fueron extraídos del Servicio Meteorológico Nacional. La unidad de medida de la precipitación pluvial es en milímetros. En esta tabla se toma como referencia los estados nacionales de México, que van desde enero hasta diciembre. La numeración es la unidad de medida de la precipitación pluvial, que son en milímetros. En la siguiente tabla se hizo la extracción del primero de los cuales se presentan en color rojo. Como indica la ley de Benford, se tomará en cuenta la numeración del 1 al 9, por lo que en el mes de febrero que presentan los datos de 30, por lo que en los estados de Aguascalientes y Colima fueron de 0 milímetros.